Centroamérica, tierra de volcanes dormidos y junglas que susurran secretos antiguos. Pero en el corazón de sus ciudades, bajo el sol tropical y la sombra de la historia, yacen otros guardianes de historias, los cementerios. No son meros lugares de descanso, sino portales. Umbrales donde el velo entre lo tangible y lo intangible se vuelve tan fino como la piel de cebolla. Aquí, las antiguas creencias indígenas se entrelazan con el fervor del catolicismo, creando un tapiz cultural rico en simbolismo y misterio. Los altares mayas adornados con ofrendas se codean con las lápidas adornadas con cruces, mientras el incienso se eleva junto al aroma dulce y melancólico de las flores de cempasúchil. En estos lugares sagrados, la muerte no es un final, sino una transformación, un viaje hacia otro reino. Y a veces, en la quietud de la noche, cuando la luna baña las lápidas con su luz espectral, los espíritus se levantan para contarnos sus historias. En Centroamérica, tierra de culturas ancestrales, conquistadores españoles y una rica tradición de leyendas, los cementerios guardan historias que ponen los pelos de punta. Historias que se cuentan de generación en generación. Imaginen la energía que se concentra en estos lugares. Las lágrimas derramadas, las oraciones elevadas, el dolor y la esperanza entrelazados. Es en este ambiente místico donde las leyendas cobran vida propia, desde alma en pena que atribuyen a la Llorona buscando a sus hijos hasta los espíritus traviesos que juegan entre las tumbas. Centroamérica nos invita a un viaje inolvidable a través de lo sobrenatural. Acompáñenme a explorar estos cementerios encantados, puertas al más allá en Centroamérica. Prepárense para sentir un escalofrío recorrer su espalda mientras les narro historias que les helarán la sangre. Nuestra primera parada nos lleva al corazón de Guatemala, al imponente Cementerio General de Ciudad de Guatemala. Inaugurado en la década de 1880, el Cementerio General de Ciudad de Guatemala no solo alberga a los muertos, sino también los ecos de la historia turbulenta de la ciudad. La fiebre amarilla, la viruela, los terremotos, todos dejaron su huella en estas calles adoquinadas, donde la opulencia de los mausoleos neoclásicos contrasta con la sencillez de las tumbas comunes. Imaginen, un laberinto de mausoleos y tumbas antiguas, algunos con detalles tan elaborados que parecen sacados de un sueño. Este cementerio, construido en el siglo XIX después de una serie de devastadoras epidemias, guarda en su interior una historia fascinante y escalofriante. En el corazón del cementerio se encuentra un monumento singular, un imponente mausoleo de estilo egipcio, un recordatorio de la fascinación por la cultura faraónica que alguna vez cautivó a la élite guatemalteca. Pero más allá de la grandiosidad arquitectónica, susurran las leyendas, historias que se transmiten de generación en generación. Se dice que por las noches, entre las sombras de los cipreses, se puede escuchar un lamento desgarrador. Es la Llorona, una figura legendaria en toda Latinoamérica, pero que en Guatemala adquiere un tono especialmente trágico. Dicen que se aparece vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo, llorando desconsoladamente por sus hijos perdidos. Algunos cuentan que fue una mujer indígena que perdió a sus hijos durante la conquista española, otros que se ahogó tras lanzar a sus propios hijos a un río. Sea cual sea la verdad, la leyenda de la Llorona se ha arraigado profundamente en la psique guatemalteca. Y en el Cementerio General, con su ambiente melancólico y su historia impregnada de tragedia, la leyenda cobra vida propia. ¿Será cierto que la Llorona todavía busca a sus hijos entre las tumbas? Se dice que en las noches de lluvia, el lamento desgarrador de la Llorona, buscando eternamente a sus hijos perdidos, resuena entre los cipreses. Y la sombra de la niña de Guatemala, una pequeña que murió de pena al enterarse de la muerte de su padre, se aparece a los visitantes, su carita pálida iluminada por una luz espectral. Ahora nos embarcamos hacia Belice, un país con un pasado vibrante marcado por piratas, colonias y una mezcla única de culturas. En la antigua capital, ciudad de Belice, encontramos el histórico cementerio de la Catedral de San Juan, un lugar donde la historia cobra vida de una manera escalofriante. Imaginen un cementerio que ha visto pasar siglos, desde los días de piratas y corsarios hasta la actualidad. Aquí descansan los restos de personajes históricos, desde ricos comerciantes hasta esclavos africanos, cada uno con su propia historia que contar. Pero son las historias de fantasmas las que realmente cautivan la imaginación. Se habla de apariciones fantasmales,
de sombras que se deslizan entre las tumbas y susurros que parecen venir del más allá. En la antigua colonia británica de Belice, ahora independiente, el tiempo parece haberse detenido en el cementerio de la Catedral de San Juan. Rodeado de la exuberante vegetación tropical, este camposanto guarda los restos de colonos británicos, piratas del Caribe y esclavos africanos, un microcosmos de la historia compleja y a veces brutal del país. Las lápidas desgastadas, muchas cubiertas de musgo y casi ilegibles, susurran historias de aventuras en alta mar, de amores prohibidos y de vidas truncadas. Se dice que al caer la noche, sombras inquietas se deslizan entre las tumbas y que se pueden escuchar los susurros de los muertos, contando sus secretos a la oscuridad. Pero quizás la historia más conocida es la de la tumba que llora. Cuenta la leyenda que una joven pareja, separada por la crueldad del destino, encontró su final trágico. Ahora, se dice que de la tumba de la joven emana un inexplicable sonido de llanto, como si su dolor aún resonara a través de los siglos. Nuestro viaje nos lleva ahora a El Salvador, un país con una belleza natural impresionante, pero también marcado por un pasado turbulento. En la capital, San Salvador, se encuentra el Cementerio General, un lugar de paz y solemnidad, pero también un hervidero de actividad paranormal, según cuentan los habitantes locales. Este cementerio, mis amigos, es un verdadero museo al aire libre con mausoleos familiares que rivalizan en belleza con las catedrales más imponentes. Pasear por sus calles adoquinadas es como retroceder en el tiempo, pero cuidado, no se dejen engañar por la tranquilidad aparente. Las historias de apariciones fantasmales abundan desde espíritus buscando venganza hasta almas en pena que no encuentran la paz. El Cementerio General de San Salvador es un lugar de contrastes, donde la opulencia y la pobreza se encuentran en la muerte. Grandes mausoleos de mármol, adornados con ángeles de piedra y esculturas funerarias, se alzan junto a humildes tumbas cubiertas de flores de plástico. Aquí, la muerte se viste de gala, pero también se cubre con el polvo del olvido. Pero la belleza de este lugar no puede ocultar la oscuridad que se esconde bajo su superficie. Se dice que los espíritus de aquellos que murieron con asuntos pendientes caminan por sus avenidas, buscando justicia o venganza. La Dama Blanca, vestida de un blanco espectral, se aparece a los hombres infieles. Se dice que se aparece en las noches de luna llena, vestida con un vaporoso vestido blanco, deambulando por el cementerio, y dejando escapar un grito desgarrador que hiela la sangre a cualquiera que lo escuche. Mientras que la novia fantasma, traicionada en el día de su boda, busca eternamente al amor que le fue arrebatado. Sus historias son un recordatorio de que la muerte no borra las pasiones, ni el dolor, ni el deseo de venganza. Nuestro último destino nos lleva a Nicaragua, una tierra de lagos y volcanes con una historia rica y a veces turbulenta. En Managua, la capital, visitamos el Cementerio General, un lugar que ha sido testigo silencioso del pasado tumultuoso del país. Aquí descansan no solo víctimas de enfermedades y tragedias personales, sino también aquellos que perdieron la vida en terremotos devastadores y conflictos políticos que sacudieron al país. Es un lugar que invita a la reflexión, donde la historia se respira en cada rincón. El terremoto de 1972 que devastó Managua dejó una cicatriz imborrable en la ciudad, y el Cementerio General no escapó a su furia. Tumbas se abrieron, mausoleos se derrumbaron, y los muertos se mezclaron con los vivos en un caos apocalíptico. Pero de las ruinas, la vida y la muerte encontraron una forma de resurgir. Hoy, el cementerio es un lugar de peregrinación, donde las familias visitan las tumbas de sus seres queridos, tanto las marcadas como las que quedaron sin nombre tras la tragedia. Aquí yacen algunas tumbas de héroe y mártires. Sus mausoleos son puntos focales para aquellos que recuerdan sus luchas. Pero entre las historias de dolor y resistencia, hay una que destaca por su belleza melancólica, la leyenda del ángel enjaulado. Se dice que el espíritu de una niña, víctima del terremoto, se aparece en forma de un ángel, atrapado en una jaula de escombros, un recordatorio de la fragilidad de la vida y la persistencia del espíritu. Las historias que se cuentan sobre este cementerio son tan diversas como la historia misma de Nicaragua. Se habla de soldados caídos, que aún marchan en formación espectral, de víctimas de desastres naturales que buscan consuelo en el más allá, y de almas en pena que no encuentran la paz debido a muertes violentas o injustas.
Pero entre todas estas historias, hay una que destaca por su aura de misterio y esperanza, la leyenda del Ángel de la Guarda, una presencia benevolente que, según se dice, protege a las almas que vagan por el cementerio y les ayuda a encontrar el descanso eterno. Los cementerios de Centroamérica son mucho más que lugares de descanso eterno. Son guardianes de la historia, museos al aire libre que nos hablan de las vidas, las muertes y las creencias de aquellos que nos precedieron. En sus sombras y silencios encontramos no solo miedo, sino también belleza, tristeza y una profunda conexión con el pasado. La fascinación por lo sobrenatural, por las historias de fantasmas y aparecidos, es inherente a la condición humana. Nos atrae lo desconocido, lo que se esconde detrás del velo de la realidad. Pero al explorar estos relatos, es crucial recordar que no se trata solo de historias, sino de almas que alguna vez caminaron entre nosotros. Debemos acercarnos a estos lugares con respeto, con reverencia por los difuntos y con la conciencia de que estamos pisando tierra sagrada. Porque en la muerte, como en la vida, hay una belleza terrible, un misterio que nos sigue atrayendo y desafiando, recordándonos nuestra propia mortalidad y la importancia de honrar la memoria de aquellos que ya no están. Y así, amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por los cementerios embrujados de Centroamérica. Hemos escuchado historias verdaderamente sombrías, leyendas que han pasado de generación en generación, y hemos sentido la energía única que se respira en estos lugares sagrados. Recordemos que, más allá del miedo y la fascinación por lo sobrenatural, los cementerios son lugares de respeto y memoria. Son el testimonio tangible de vidas que estuvieron aquí antes que nosotros, historias que merecen ser recordadas y honradas. Al final, la verdad sobre lo que ocurre después de la muerte sigue siendo un misterio. Pero mientras tanto, las historias, leyendas y creencias que rodean a estos cementerios nos recuerdan la fragilidad de la vida, la importancia de la memoria y la fascinación eterna del ser humano por lo desconocido. Pero hay algo importante que debes saber. Muchos de los visitantes de este canal no se suscriben. Eso es un misterio. No olvides suscribirte.